Que Dios me lo bendiga, mi hermano amado. Quiero bendecirte en este día con la palabra del Señor. Quiero leerte un pasaje de las Escrituras primeramente. El mensaje que te quiero compartir hoy es que Dios tiene un propósito para tu vida. Y quiero demostrártelo con las Sagradas Escrituras. Esta es una enseñanza bastante profunda. Y te ruego que me tengas un poco de paciencia para que te puedas llevar con la palabra de Dios a ese propósito que Dios tiene para tu vida. Comenzando aquí con el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías, versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Veamos esto. Dios le está hablando al profeta Jeremías que Dios tenía un propósito con él desde antes que él naciese. Entonces, este es el plan de mi predicación el día de hoy. Voy a hablarte sobre que Dios tiene un propósito con tu vida. Te lo voy a mostrar con algunos textos bíblicos. Luego vamos a tratar de que Dios ya ha venido arrastrándote o llevándote hacia ese propósito. Dios te ha estado llevando hacia ese propósito aun cuando tú no te das cuenta. Y por último voy a hablarte de que tú deberías de colaborar con el Señor para que Dios cumpla ese propósito en ti. Entonces, entremos en materia. Dios tiene un propósito para tu vida. Dice acá la palabra del Señor en Efesios capítulo 1 y versículo 4. Óigase bien que Dios tenía un propósito contigo desde mucho antes de que tú nacieses. Es más, Dios tenía un propósito contigo desde mucho antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre. Veamos aquí lo que dice la palabra. Según nos escogió en Él, que quiere decir en Cristo, antes de la fundación del mundo. Oiga que no fue desde el embarazo. Antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo, para que fuésemos, oiga el propósito de Dios para tu vida. 1, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Entonces, uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es que tú andes en santidad, para que fuésemos santos y sin manchas. Pero ¿qué más dice? Dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Oiga bien, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Quizás usted que me está viendo todavía no es un hijo de Dios. Y quiero explicar un poquito más esto. Dice en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hijos de creación somos todos. Todos somos hijos de Dios por la creación. Pero hijos de Dios adoptados solamente los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ya te expliqué un par de propósitos. Ahora veamos lo que dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oiga que el Señor nos creó para esto, para que anduviésemos en buenas obras. ¿Qué más dice? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos ha creado para que anduviésemos en buenas obras. No es en las obras pecaminosas en las cuales camina el ser humano que está siendo arrastrado por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es viviendo perdidamente, como dice también Isaías, que cada uno cogió por su propio camino, como oveja descarriada, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Veamos algo más. Dios nos ha dado, según Mateo capítulo 25, talentos. Dice que este rey se fue a recibir su reino y prometió volver, pero llamó a sus siervos y les dio a uno 5 talentos, a otro 2 talentos
y a otro un talento, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Pero también nos dice en Lucas capítulo 19, versículos 12 y 13, nos dice algo bien específico. Dice que este mismo Señor, ya en una parábola un tantito diferente, habla de lo que son las minas. Llamó a 10 siervos suyos y les dio a cada uno una mina. Tanto el talento como mina era una cierta cantidad de dinero. Pero veamos esto, llama a 10 siervos suyos, a cada uno le da una mina y le dice, negociad. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros o de nosotros. El Señor quiere que nosotros pongamos por obra el talento que Él nos dio. Él nos dio un talento y nosotros, nuestro deber es ponerlo a trabajar, es hacerlo multiplicar, negociad. Si Dios te dio un talento de alabanza, tú no eres experto en la alabanza desde el primer día que cantas una canción, pero debes de practicar, escuchar, practicar y mejorar cada día. Entonces, cuando nosotros aprendemos la predicación, no somos expertos en el primer día. Temblamos y tememos hablar porque tenemos pánico escénico. Pero una vez vamos avanzando, vamos estudiando, vamos aprendiendo, cada día vamos mejorando. Entonces, este es el primer puntito que te quería mostrar. Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora quiero hablarte de otra cosita más. Que Dios ha estado tratando de encauzarse o de encauzarte a ti en su propósito, o de meterte a ti en ese cauce, en ese camino. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo podemos entender, pero te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Primeramente, vamos a leer aquí en Romanos capítulo 9, donde el Señor habla acerca de Jacob y Esaú, que eran hermanos gemelos, y Dios había estado tratando con ellos, pero de una manera distinta. Dice en Romanos 9, 11 al 13, pues no habían aún nacido, óigase bien, no habían ni nacido siquiera, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, hablando de que Dios tuvo preferencia sobre Jacob más que sobre Esaú. Dios quiso o prefirió poner a Jacob como la descendencia de la cual él iba a tomar un pueblo, que es la nación de Israel. Entonces Dios le dio esta promesa a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob. Pero Jacob tenía un medio hermano, que era Esaú, y Esaú era el primogénito, el que nació primero. Aunque eran gemelos, uno nació primero que el otro, y este era Esaú. Pero Dios dice, escogí a Jacob. Entonces Dios te eligió a ti también, así como Dios eligió a Jacob, a ti te eligió para algo especial. Otros desean lo que Dios puso sobre ti, pero Dios no se lo quiso dar a ellos. Dios se lo dio a ti. Dios te lo dio a ti. Dios te lo regaló a ti, ese propósito. Entonces, hermoso. Dios elige conforme a su voluntad perfecta, ¿verdad? Ahora, Dios te ha estado tratando de llevar a ese propósito. Tal vez tú no lo has entendido, pero Dios te ha estado empujando para meterte en el propósito. A veces no es fácil entrar en el propósito de Dios, pero ahora vamos a verlo aquí con la Sagrada Escritura, un ejemplo muy lindo y que te va a bendecir, para que tú comprendas por qué a veces nos pasan cosas que nosotros no deseáramos, que nunca jamás nos hayan pasado. Veámoslo aquí en el capítulo 45 de Génesis. Génesis 45, del versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Voy a parar un momento por ahí para explicar a algunas personas que tal vez no saben de la historia. José era uno de los hijos menores de Jacob, y los mayores se suponen que deberían tener el liderazgo, el cargo de la familia. Pero ellos vieron en una ocasión que su padre le había hecho una túnica de colores a José y que lo amaba más que a sus hermanos mayores, porque lo había tenido en su vejez, o lo había engendrado en su vejez, y
que Dios tenía preferencia sobre él, porque claro, José era un muchacho bien portado y los hermanos de José tenían una mala fama, los hijos de Jacob. Entonces aquellos muertos de envidia lo vendieron, pero ya el Señor le había dado 2 sueños a José. Un sueño donde ellos ataban manojos en el campo y el manojo de José se mantenía derecho mientras los manojos de los hermanos se postraban delante de él. También José había tenido otro sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas que representaban a papá, mamá y sus 11 hermanos se postraban delante de él. Y entonces José se los había contado a sus hermanos, y sus hermanos, que ya lo aborrecían y lo envidiaban, llegaron a aborrecerlo aún más. Entonces, en una ocasión que se presenta, las cosas están fáciles, ellos vienen, toman a José y lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas traficaban mercaderías para Egipto, y allá a Egipto llevaron a José. Allí se lo vendieron a Potifar, y bueno, estuvo en la casa de Potifar un tiempo. La mujer de Potifar se enamoró de él, lo quiso seducir, José no quiso. Entonces la mujer, por bandidencia, hizo que lo metieran a la cárcel, y allí pasó unos años en la cárcel. Estando en la cárcel, Dios lo saca a José por haber interpretado unos sueños, y ahora sale a interpretar el sueño que había tenido Faraón. Faraón, cuando ve que José tiene tal sabiduría y que Dios le había dado tal capacidad, lo pone como segundo señor en el reino de Egipto. Ahora, cuando se llega el tiempo de una gran hambruna, los hermanos de José vienen a Egipto a comprar comida, a comprar alimentos, y se encuentran con el mismo José. En esta ocasión, ahora José se les manifiesta, se les está revelando a los hermanos. Entonces, esta es la ocasión donde José se manifiesta a los hermanos. Él se les revela y le dice: yo soy José, vuestro hermano, que vendisteis para Egipto. Ellos lo ven a José vestido como se vestían los egipcios, porque los egipcios se vestían diferente a los judíos. Entonces ellos lo miran diferente, pero ahora José se les manifiesta y le comienza a decir en el versículo 5: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Oiga bien, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No fueron ustedes. Sigue diciendo el 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá ara ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Entonces ahí está. Los hermanos de José lo vendieron llenos de envidia, pero Dios permitió que eso se levantara. Dios permitió que el diablo pusiera esa envidia en los hermanos de José para que José llegase a Egipto, y para que allá en Egipto José pudiera interpretar los sueños, darle un consejo a Faraón y llegar a ser el segundo señor en el reino. Entonces ahí vemos cómo las cosas a veces negativas te están llevando al propósito de Dios. Qué hermoso es eso. En medio de la prueba, Dios tiene un propósito para tu vida. Gloria sea al Señor. Ahora veamos algo más. Dios te ha estado empujando, y Dios te ha prometido que no te va a dejar hasta que haya cumplido su propósito en ti. Eso fue lo que Dios le dijo a Jacob. Veamos aquí lo que dice en Génesis 28:15. Una vez que Dios se le aparece a Jacob en un sueño, Jacob está con la cabecita en una piedra, que buena almohada que tenía, y mira una escalera y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Dios le habló desde el cielo en una voz y le dice: Jacob, yo soy el Dios de tus padres, la tierra que estás te la daré a ti y a tu descendencia, estaré contigo. Bueno, ahí Dios le está hablando muchas cosas a Jacob, y al final, en el versículo 15, por acá Jacob dice, por aquí Dios le dice a Jacob: he aquí yo estoy contigo, oiga bien eso, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré, dice el Señor, hasta que haya hecho
lo que te he dicho. Dios tiene un propósito para ti. Y Dios dice, no te voy a dejar hasta que cumpla contigo el propósito que yo he planeado para tu vida. ¿No te parece algo hermoso? Que Dios ha estado ahí, Dios ha estado empujándote. Tú dices, no, eso duele. Allí, métete para allí, que te estoy moldeando, que te estoy preparando para cumplir un propósito para tu vida. Veamos algo más entonces. Dios necesita que tú colabores con Él. En Romanos 8:14 la Biblia nos dice bien claro que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Si vemos la historia del apóstol Pablo, en el capítulo 26 de Hechos, el apóstol Pablo está contando delante de Agripa la visión que él tuvo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Él va persiguiendo a los cristianos hacia Damasco y se le aparece Jesús en una luz que sobrepasaba la luz del sol, lo tira al suelo y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Veamos que en este texto hay una especificación, unas aclaraciones donde el Señor le habla más específico a Pablo acerca del por qué lo tiró al suelo y para qué él lo está llamando, para qué lo quiere a Pablo. Pablo, el gran enemigo de la iglesia, el que hacía que los cristianos blasfemaran, el que guardó las ropas cuando algunos mataron a Esteban. Ese Saulo, que es el mismo apóstol Pablo, dice aquí, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice más, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Oiga bien, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí vemos cómo el Señor le dice, para esto me he aparecido a ti, Saulo. Pero era necesario que Saulo siguiera la dirección que el Señor le está dando. Veamos qué más dice entonces. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Oiga, hermano, Pablo no fue rebelde a la visión celestial. Pablo recibió una revelación, una instrucción de lo que Dios quería para él. Inmediatamente el apóstol Pablo dice, yo no puedo ser rebelde a esto, yo tengo que vivir el propósito de Dios. Entonces dice Pablo, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Inmediatamente el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio y a enseñar a Jesucristo, a vivir el propósito por el cual Dios lo llamó. Entonces, cuando tú conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida, es menester que tú comiences a vivir el propósito de Dios para tu vida. ¿Para qué Dios te ha estado llamando? ¿Qué te han dicho los profetas cuando te profetizan? ¿Qué te dicen? Dios tiene un llamado para tu vida. Yo quiero que tú seas un evangelista. Yo quiero que tú seas un pastor. Yo quiero usarte en la alabanza. Dios te ha hablado. Dios te ha venido hablando a través de sueños. Usted se ve en algunos sueños haciendo las cosas para las cuales Dios te ha llamado. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Obedecer. Algo me encanta de la iglesia primitiva. Por ejemplo, aquí en el capítulo 16 del libro de Hechos, en el capítulo 16, la Biblia nos narra cómo la iglesia primitiva caminaba bajo la dirección de Dios. Te lo enseño aquí. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Se los prohibió al Espíritu Santo, no vayan allí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y entonces, ¿no es que Jesús nos mandó que predicásemos el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo? Sí, hay que ir por todo el mundo, pero hay que pedirle la dirección a Dios, porque todas las cosas
van en un tiempo específico dirigido por Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo reconoció que el hombre era un macedonio y le decía: pasa y ayúdanos. ¿Y de qué manera le iba a ayudar? Bueno, enseñándoles, predicándoles a Jesucristo, enseñando la palabra de Dios. Inmediatamente ellos descendieron a Macedonia. Nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios para ir cumpliendo paso a paso, centímetro a centímetro, el propósito de Dios. Entonces pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo conoces? ¿No lo conoces? Y si lo conoces, ¿estás viviendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Lo estás viviendo? ¿O estás viviendo el propósito que tú mismo has planeado para tu vida? Si tú estás viviendo tu propio propósito, es mejor que cuanto antes busques el propósito de Dios y trates de vivir conforme a ello. Por último, ¿qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer? Entonces, busca conocer cuál es el propósito de Dios y comienza desde ahora mismo a cumplir ese propósito. Si no sabes, quizás sea necesario que entres a unos días de ayuno, de oración, y pidas al Señor que Dios te enseñe cuál es tu propósito. Nuestra vida terrenal solo tendrá sentido cuando tú te entregues a vivir el propósito para el cual Dios te ha creado. Solamente entonces tendrá un verdadero sentido. Nada de lo que tú hagas en esta tierra, nada de lo que tú logres, nada de lo que tus esfuerzos logren, tu sabiduría logre en esta tierra, tendrá recompensas para la eternidad si lo estás haciendo fuera de la perfecta voluntad de Dios. Nuestra vida tiene un propósito y nuestro propósito es servir a la causa del evangelio, a la causa de Dios. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que este es mi consejo hoy. Busca el propósito de Dios para tu vida y entonces estarás completamente satisfecho y feliz, y una vez que mueras dirás: oh, gracias, Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, solamente me espera recibir la corona que me dará el Señor juez justo en aquel día. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y vive en tu vida el propósito para el cual Dios te creó.